Decíamos al comienzo del programa que hubo un título rimbombante que apuntaba a algún tipo de problema a la industria alimenticia y particularmente con una marca muy reconocida por todos. Estamos hablando de Georgalos, cuyos productos, más que nada el mantecol y el palito de la selva, han sido, creo que, una golosina que todos los cordobeses han disfrutado y mucho. Para hablar de este tema, hemos convocado a Héctor Morcillo, quien es el responsable del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación, quien acaba de estar en Georgalos interiorizándose respecto a esta situación, diálogo que vamos a compartir con Alfredo Blanco. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto. Bueno, un gusto estuviste en Georgalos, me imagino que inicialmente preocupado por esta versión que se había instalado, ¿no? Sí, estamos visitando varias plantas, pero el día viernes, cuando trascendió la noticia por primera vez, tomamos contacto con la empresa, estuvimos hablando el día lunes, precisamente la mañana temprano, con el CEO de Georgalos, pidiéndole precisiones de cuál era la noticia, por qué había surgido esta noticia. Sí. Porque la semana anterior habíamos tenido novedad de que la empresa venía bastante bien. Su balance del 24 fue positivo, fue mejor que el del 23. El primer trimestre de este año viene con crecimiento la empresa. Nosotros acabamos de cerrar un acuerdo a partir del 1 de junio, 50 trabajadores temporarios quedan efectivos en forma permanente. Ajá. O sea, cuando una empresa está con esta proyección de producción y de mantenimiento del volumen, la cosa no... Estaríamos discutiendo otras cosas, estaríamos discutiendo... ¿Cuántos empleados tiene? 50 van a quedar permanentes, que son... En Georgalos está cerca de los 500 trabajadores. Es muy importante. En total, Georgalos tiene más de 1.500 trabajadores con planta Victoria en Buenos Aires, que es lo que le compró a Mondelez y recuperó la marca Mantecol, y Toddy en La Rioja. Entonces, es una empresa que viene en crecimiento. Ante esta situación, consultamos y siempre digo, estas respuestas las tendría que dar la empresa porque son ellos quienes definen las inversiones. Pero bueno, nosotros nuestra preocupación es el trabajo de los compañeros y los compañeros, entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, lo que nos dicen que en realidad lo que la empresa está planteando es un programa de expansión. Necesita una inversión de $100 millones para renovar la planta, la maquinaria del área de chocolate, acá particularmente de Río Segundo, que es la más antigua, la maquinaria que tiene. Quiere diversificar su producción y exportar a Chile, Uruguay, Colombia, tiene un plan de expansión de mercado y la compra de 2 empresas más. Sé que hay un proyecto de inversión de expansión. ¿Pero por qué trascendió que tenía problemas? La primera noticia salió en un periódico nacional y muy importante. Sí. El otro periódico más o menos importante como ese republicó esa información y lo ataron a una interpretación de que como el mercado del consumo interno había caído, podía estar asociado a esta situación. Pero lejos de vender sus marcas, Georgalos nos ha planteado que no, en ningún momento piensa vender sus marcas. Tenía 2 opciones. Una opción era pedir el dinero a los bancos. Ya tenía 3 bancos que le habían ofrecido este dinero, pero los intereses... La tasa es muy alta. Sí, era trabajar para los bancos. Entonces decidieron encargarle al Santander la búsqueda de un inversor externo. Que será un fondo común, será otra empresa, pero no es la venta... Lo que vende es parte de sus acciones, no es la venta de las marcas en absoluto, al contrario, ha recuperado marcas que había vendido oportunamente. Es decir, estamos ante un proceso de proyección, como están haciendo otras industrias alimenticias. Vemos el crecimiento de Arcor, que ha hecho una inversión muy importante de Mastelone. Mastelone, que ya había comprado el 49% de las acciones, con Joint Venture, con Danone, que es Bagley, es Danone. Y ahora han comprado la acción el 51%, con lo cual se quedan con el gerenciamiento de la planta Mastelone. Hay un crecimiento en la industria, es un crecimiento concentrado. Claro, en grandes compañías. Las grandes compañías, no es un crecimiento de una industria pyme. La que está más complicada en el sector nuestro es un poco la industria pyme, ¿no? Por los costos hoy, y va a ser muy difícil tener una estructura competitiva con la apertura... Con las grandes empresas, claro. Sí. Y con la apertura de importación. Sí,
Con las grandes empresas no tienen mucho problema porque se reparten nichos de mercados diferentes. Nosotros, en la industria nuestra hay una industria muy concentrada, donde la mermelada tiene nombre y apellido, la yerba también, el café también, es decir, puedo dar los nombres, pero no tiene sentido aquí, pero la galletita, es decir, 2 o 3 empresas tienen el 100% del mercado. Es decir, las pymes en general compiten en un nicho mucho más chico, tienen una parte residual del mercado que les permite subsistir, están teniendo una producción muy buena que inclusive hace que puedan competir hasta con marcas, con las primeras marcas, pero hoy enfrentan otra problemática que es la apertura indiscriminada de las importaciones, ¿no? Ya vamos a ir sobre ese tema, pero con la caída del consumo, especialmente de alimentos, ¿eso está impactando en la empresa alimentaria? Todavía no tenemos un fuerte impacto, pero sí hay un volumen menor de producción. Por ejemplo, temporada de Pascua. La temporada de Pascua en la industria chocolatera es el premium, ¿no? Es decir, la temporada, todo el año se cubre con la temporada de Pascua. Esta vez se produjo menos. Si bien lo que se produjo se vendió todo, hubo muy poca devolución, pero hubo mucho menos volumen. Esa es la caída del mercado, ¿no? Y además el mercado cada vez se está segmentando más. Hay un mercado de nivel muy alto que consume, ese se mantiene, y en general el de los niveles de ingresos más bajos, hay cosas que ya está relegando en el consumo familiar. No consume. Sí, definitivamente. Una pregunta a ustedes, la situación salarial del sector, ¿cómo la definiría? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos? Es una evolución similar a la del conjunto del resto de la economía y de la industria. O sea que uno podría decir que si uno toma 3 o 4 años para atrás, ha habido caída del salario real. Hemos recuperado parte porque tuvimos una política desde la Federación, que también soy secretario general de la Federación, una política de no aceptar con el anterior gobierno cuando se ponían pautas salariales. Fijaba, sí. Y logramos crecer 1 o 2 puntos por encima de las pautas de la inflación. Eso nos permitió recuperar salario o mantener. Claro. Pero no escapamos a la pérdida de salario real que tiene toda la economía, ¿no? Y este primer trimestre, de estos datos del 3.7 y demás, no han podido ajustar. Nosotros terminamos el periodo paritario ahora en el mes de abril, no hemos sentado con la Cámara, ya hemos tenido 2 reuniones, la oferta de la Cámara Empresaria es muy mezquina, está en el orden del 1,5%. Con la inflación arriba del 3%. Claro, y para recuperar lo perdido en el último trimestre necesitaríamos 3 puntos más y discutir el salario a partir de mayo. O sea y además con un gobierno que ha puesto un techo salarial del 1%, va a ser muy dura la discusión. Y esto lo hablamos con los compañeros hoy en Giorgalo y ayer estuve en Arcor Chocolate, en Colonia Carolla. Le decimos, el 1% de aumento serían 10.000 pesos en el mes. ¿Resuelve algo? No resuelve nada. Pueden tomar 2 cafés. Sí, no resuelve nada. Es decir, cuando ha aumentado el alquiler, cuando ha aumentado los impuestos, los servicios. Hablabas acerca de esta cuestión de los salarios y la otra pregunta que viene de la mano de esto es todos los sectores están planteando esto, ¿no? Sobre todo cuando fracasó también la discusión del salario mínimo y ya ha reconocido abiertamente el gobierno que la política es no subir salarios. Sí, porque creo que este esquema económico, modelo económico, cierra con salarios bajos, no le cierra de otra manera. Y la única ancla que está teniendo, la ancla más fuerte que está teniendo el gobierno para mantener estos niveles de baja inflación, es que no haya demanda, que no haya el menor consumo posible. Es decir, tratar de mantener un dólar más o menos estable, que le ha fallado hasta que sacó el préstamo al fondo, con ese dólar estirar hasta las elecciones, y para mantener el índice de inflacionario bajo, la única manera es planchar los salarios. Los salarios de los trabajadores registrados, los salarios de los jubilados, el ajuste que se está produciendo en el resto de la economía, y eso hace que caiga el consumo. La caída del consumo está en el orden del 13-14% en general. Entonces, bueno,
no soy economista, pero, pero pero a lo mejor me estoy metiendo en los rubros suyos, pero lo que nosotros vemos es que el ancla más fuerte que tiene el gobierno hoy para mantener estos niveles bajos de inflación es planchar los salarios. Y esto va a producir un nivel alto de conflictividad social. O sea que uno debería pensar que en el horizonte, incluso a lo mejor antes de las elecciones, va a haber más conflictividad. Sí, sin duda. Creo que hoy todavía el gobierno tiene algún apoyo y consenso de algunos sectores importantes de la sociedad, pero los trabajadores que lo votaron hoy se están dando cuenta, así que no le alcanza, el salario no alcanza. Es decir, ¿cuánto tendríamos que nosotros discutir? Lo hablaba hoy con los compañeros, ¿de cuánto tendría que ser el aumento? No hablemos de porcentaje, hablemos de plata en el bolsillo. 150.000 pesos más, que no resuelve el problema. Eso sería un 10 o 15% de aumento. No lo vamos a lograr, eso sería, plantearse eso sería una locura, pero tampoco vamos a aceptar el 1%. Si nosotros estamos dispuestos a movilizar, a luchar, la última herramienta será el paro, pero no le aceptamos la pauta, los topes al gobierno de Cristina, no le aceptamos a Alberto, menos le vamos a aceptar ahora cuando es el 1%, porque no hay nada que justifique, porque yo me acuerdo en la campaña que Milei decía, la paritaria es un problema, es un negocio entre privados, se arregla entre privados. Bueno, hoy no hay paritaria. Después no lo homologa. Después no lo homologa. Le da libertad a las empresas que pongan los precios que quieren, que de última se los regule el mercado, si pueden aumentar o no. Y las empresas aumentaron. Las empresas de nuestro sector, cuando vino la primera devaluación, aumentaron a $1 de 1.500, 1.600 pesos, y la devaluación fue mucho menor. Sí, fue 20%. Cuando vino ahora esta otra, tuvimos una devaluación del 10. Una devaluación del 10. Sí, después bajó, pero... Aumentaron casi el 40%. Entonces, no aumentaron en esa proporción los precios, pero acomodaron los precios. Los precios nunca bajaron. Los salarios no subieron. Entonces, hay un problema ahí, que hay una transferencia de ingresos de los trabajadores al sector, a un sector de la economía. Ni hablemos de los sectores informales de la economía, los trabajadores no registrados que están cobrando mucho menos. Ayer estaba en Colonia Carollo y me decía, en la zona hay trabajadores que están ganando 400, 500, 700.000 pesos por mes, ¿no? Claro. Bueno, me queda una última pregunta hablando de lo que es la industria de la alimentación. Recién mencionaste que algunas de ellas, sobre todo pymes, están preocupadas por la importación de alimentos. Fue título en grandes medios días atrás, ahora importamos las peras de China. ¿Qué efecto tiene eso en la industria local? Bueno, no solamente las pymes, también creo que va a afectar más a los pymes, pero también las grandes están preocupadas por la importación. Primero, nuestra economía también está bastante extranjerizada, ¿no? Hay grandes empresas que no son de capitales nacionales, son capitales extranjeros. Son empresas importantes, por ejemplo, en el rubro alimentación, que pueden resolver ese problema trayendo mercadería de afuera y vendiéndola acá, convirtiéndose en importadores. Ya nos pasó en los 90 que varias empresas del sector nuestro traían chocolate o de Brasil o de otros lados y lo vendían. Es decir, ¿qué era lo importante? Que tenía la cadena de comercialización. Claro. Al tener la cadena de comercialización, el que importa o es el gran supermercado o es también una empresa. Por ejemplo, no lo hace Arcor, pero Arcor podría traer galletitas o chocolate de Brasil. Claro. La diferencia en salario en términos de dólares es muy importante. En Brasil está en 400, 500 dólares y acá está 1.200, 1.400 dólares. Acá estamos bajos, ¿no? Porque los precios que pagamos están dolarizados, están muy altos. Ahora, el efecto que tiene es que la industria, para competir con estos productos extranjeros que están entrando, que son de muy buena calidad y a muy bajo costo, tendría que ser una industria muy competitiva, donde el Estado tendría que tener un rol activo, o los bancos, de apoyar a esa industria, de fomentar esa industria. De tener menos impuestos que pagar, por ejemplo. Entonces, cuando la carga impositiva acá en nuestro país es muy alta
y el costo de energía, por ejemplo, una caldera que funciona a gas, es muy caro hoy producir. Quizás en la empresa grande ese costo se disimula más. En la chica hoy está teniendo problemas por el consumo de energía, del gas se le hace muy difícil y lo obliga a ser más competitiva. La primera herramienta que buscan las empresas para ser más competitivos es que los salarios no suban. Es decir, bueno, no suban. Ahí le complican su trabajo. Y acá entramos nosotros que decimos, che, no nos ajusten a nosotros, ajusta el costo en otro lado. Y el otro problema, nosotros ya estamos viendo, por lo menos en las grandes cadenas de Buenos Aires, fideos de Albania, galletitas de Bélgica, chocolate de muy buena calidad, a un precio competitivo para el sector, un poquito más caro, pero hay sectores de nivel de consumo que entre un chocolate belga un poquito más caro y un chocolate argentino, compra el chocolate belga. Y el otro tema es que está entrando materia prima. Yo te comentaba el tema de las peras, que entró primer cargamento. Yo ahí me enteré que China es un gran productor de fruta, no lo sabía sinceramente, y está entrando tomate, pulpa de tomate. Hoy se está procesando en Mendoza. Para hacer salsas. Para hacer salsa. Claro. Tomate de China. Claro. ¿Quién es el más afectado en esa cadena? El productor agropecuario. Claro. El productor no puede competir en precios con eso. Claro, que tiene que tirar el precio abajo para poder vender. Héctor Morcillo, muchísimas gracias. No, gracias muy a ustedes, amable. muy amable por el espacio. Al menos Alfredo Blanco se queda tranquilo con el tema del mantecol. Eso sí, eso me ha tranquilizado mucho. Gracias.